Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. El episodio de hoy es sobre lo que yo llamo los anillos concéntricos del equilibrio. Todos ustedes probablemente están familiarizados con los 5 anillos que conforman las Olimpiadas. Imagínense que uno de esos anillos fuera más grande que el otro. ¿Tendría armonía? No, porque entonces uno sería más grande, otro sería más chiquito, uno sería más gordo, otro sería más flaco, otro sería ovalado. Entonces no habría equilibrio en ese símbolo de las Olimpiadas. Para mí la vida personal, para que tenga equilibrio, consta de 3 aros. Y esos 3 aros están entrecruzados y todos son del mismo tamaño y todos son similares en contenido. Uno de ellos es la vida personal, el otro es la vida profesional y el tercero es la vida espiritual. Y si uno logra que esos 3 anillos se mantengan siempre en equilibrio y ninguno predomine sobre los otros, vamos a ser una persona que realmente es feliz y vamos a disfrutar cada momento de las cosas que hacemos en ese momento. Recuerden que para mí el día de hoy, el presente, es el regalo. Y es lo mismo que yo les he venido diciendo desde hace tiempo sobre lo que ustedes deben evaluar para ustedes mismos. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Quieren tener en un momento determinado un presente que les aburra? ¿O quieren tener en un momento determinado un presente que les llene de satisfacción? Hay que tener mucha disciplina para que no interfieran cada uno de estos aros en los demás aspectos de la vida. Y a veces, o sea, nosotros confundimos como rezar en vez de estar haciendo un deporte. Y hubo una vez una persona que me dijo algo muy interesante. Me dijo, fue y le hizo una pregunta a un sacerdote, a una persona, a un consejero espiritual, y le dijo, eh, mientras que yo estoy rezando, ¿puedo hacer ejercicio? Y el consejero espiritual le dijo que no, que si estaba concentrado en en rezar, pues que hacer ejercicio lo distraía. La otra persona que estaba con este amigo fue y le preguntó al mismo consejero espiritual, le dijo, mientras que yo estoy haciendo ejercicio, ¿puedo rezar? Y el consejero espiritual le dijo, sí. Mientras que estás haciendo ejercicio, puedes rezar porque es una manera que sigues ofreciendo esto a tu ser superior. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en un momento determinado sabemos llevar el equilibrio de las 3 partes de la vida, nosotros vamos a ser personas exitosas, vamos a vivir el día de hoy. Si en un momento determinado yo estoy con mis hijos en una parrilla y me pongo a trabajar en mi teléfono celular, ¿mantengo una conversación con ellos o estoy interrumpiendo la conversación? Estoy seguro que en ese momento, si yo me pongo a ver el teléfono celular, voy a perder la atención de ellos. Y ese momento que debía ser un momento en que nosotros lo disfrutáramos en familia, se va a convertir en que cada uno va a ir a su propio mundo de entretenimiento. Eso lo vemos sobre todo con los muchachos jóvenes, que no hay manera de despegarlos hoy en día de un teléfono celular. Este, yo los invito a que ustedes en un momento determinado piensen que de qué manera podemos hacer que cada momento que nosotros vivamos, lo vivamos dedicados a esa parte de la vida que nosotros estamos, con la que nos estamos compenetrando. Si en un momento determinado yo estoy trabajando dentro de mi oficina y me interrumpe
mi esposa 20 veces, realmente puedo hacer bien mi trabajo. Ahora, yo puedo trabajar dentro de la casa, como sucede hoy en día, pero es como que si estuviera dentro de la oficina. En ciertas horas no acepto que haya interrupciones, porque tengo que estar concentrado en lo que estoy produciendo. Es incómodo cuando uno llama por teléfono, inclusive a servicios de atención al consumidor, y se oye un perro ladrando al fondo, o se oye un niño llorando. Tú estás diciendo, esta persona me estará atendiendo de verdad a mí como yo me merezco. Entonces, ¿por qué nosotros sí podemos hacer eso? No, nosotros no debemos hacer eso. Nosotros en el momento que nosotros estamos dedicados dentro de ese día de 24 horas a trabajar, pues estamos viviendo el presente, estamos viviendo el momento, estamos viviendo el momento de trabajar. Pero eso no quiere decir que a la hora de la comida yo tenga que sentarme a hablar con mi esposa, mi pareja o la persona con la que yo estoy solamente de mi trabajo. Nosotros en un momento determinado podemos hablar sobre el último viaje que hicimos juntos o podemos hablar sobre el viaje que vamos a realizar en el futuro, ir disfrutando de ese tipo de experiencia o podemos hablar de nuestros nietos o podemos hablar de nuestros hijos y cada uno de estos puntos nos va a permitir vivir el hoy en equilibrio. Normalmente ese tipo de capacidad es la que tienen muchos los consultores. Y entonces la gente dice, ¿cómo tú puedes cambiar de sombrero y entender 10 trabajos o 4 trabajos, como es mi caso, simultáneamente? Es porque en el momento que yo estoy trabajando y estoy trabajando el tema del festival de cine, yo estoy concentrado en el festival de cine. Si yo estoy trabajando en este momento sobre el tema del edificio en Portugal, yo me enfoco en el edificio en Portugal. Si yo en un momento determinado estoy viviendo el almuerzo o estoy comiendo el almuerzo, yo me enfoco en el almuerzo. Estoy haciendo un deporte y estoy montando bicicleta, es peligroso que yo no esté revisando por dónde voy porque me puede llevar por delante un carro. Entonces, cada momento que uno le vaya a dedicar, uno debe dedicarle el tiempo específico a esa actividad y ser disciplinado. Porque si yo digo que voy a trabajar media hora en una reunión, yo no puedo llegar tarde, ni puedo salir temprano, ni puedo estar viendo el teléfono mientras que estoy en la reunión. Yo debo concentrarme en esa reunión que va a durar media hora. Si estoy almorzando, por mi propia salud, voy a almorzar. Si estoy en la iglesia rezando, pues ¿por qué no me puedo concentrar en ese momento simplemente en rezar? Una de las cosas que yo recuerdo que me ocurrió saliendo de la universidad fue que el director de la Escuela de Ingeniería Química me hizo un planteamiento que fue bien positivo. Me dijo, tú podrías explicarle a los estudiantes, había un momento de recesión y en ese momento la industria petrolera en Venezuela no estaba pasando por su mejor momento, no estaba empleando más ingenieros químicos y la gente estaba empezando a tener preocupación si el futuro del ingeniero químico estaba dentro de las refinerías o estaba dentro de la industria petrolera o no. Y me acuerdo que él me dijo, tú podrías hablar un poco de tu experiencia como vendedor. Y en ese punto yo les expliqué a ellos que realmente yo no iba como vendedor. Yo en ese momento iba a hablar de lo que era la disciplina que yo había aprendido en la universidad. Yo aprendí en la universidad 3 cosas fundamentales, que podía hacer con cualquier ingeniería, podía hacer con cualquier otra profesión, pero generalmente la universidad lo que nos enseñaba eran 3 cosas. Uno, la disciplina de asistir o no asistir a clase, de estudiar o no estudiar, porque el día que nosotros salimos de bachillerato para la universidad, ese día a nosotros nos dijeron, usted es un adulto y si usted quiere estudiar, usted estudia. Si usted no quiere estudiar, usted no estudia. Si usted quiere atender clase, usted va a clase. Nadie va a tomar lista. Si usted no quiere ir a clase, no va a clase. Entonces, la disciplina la empezamos a imponer nosotros mismos. Lo segundo que la universidad me enseñó fue a buscar información. En ese momento a uno le daban una materia y le presentaban los puntos principales
de un capítulo determinado. Y esos puntos principales servían ¿para qué? Para que uno fuera, después que terminara de la clase, a investigar las partes que no le habían explicado, porque generalmente el examen iba a ser sobre las partes que no le habían explicado a uno. Entonces, si uno no aprendía a investigar, uno no aprendía a buscar, que es lo que hoy hacemos con Google o lo que hacemos con DuckDuck, y yo pienso que de nada sirve ser disciplinado, porque en ese momento el anillo concéntrico que continúa era investigar, y no lo estamos haciendo. Y después que ya uno ha cumplido esas dos etapas, era ver cómo poníamos en práctica esa disciplina con esa investigación para que fuera funcional. Y eso me trae al recuerdo dos cosas. Una, yo recuerdo que cuando yo trabajaba en la Unión Soviética, vino un día uno de los especialistas en biotecnología y me dijo, cuando hicimos un acuerdo con los soviéticos en ese momento, recuerdo la conversación que él dijo fue: esta gente tiene unos laboratorios de investigación maravillosos. Lo que no saben es ponerlos en práctica, porque no saben cómo llevarlos al consumidor. Y esa es la especialidad que tenemos nosotros en los Estados Unidos. Es cierto, aquellos sabían investigar de una manera espectacular, pero no sabían cómo llevarlo a la etapa productiva. En cambio, aquí nosotros nos habíamos especializado a producir para el consumo. Y entonces las dos partes se combinaron muy bien. La otra experiencia que fue maravillosa fue cuando en un momento yo dije, bueno, a estos estudiantes que estaban estudiando ingeniería química, les expliqué cómo podían ellos utilizar sus conocimientos en otras áreas, y dividí dos clases diferentes. Una clase era sobre en qué área de la compañía puedes trabajar, y como ingeniero químico podían trabajar en compras, en ventas, podían trabajar en laboratorios, podían trabajar en producción, podían trabajar en administración, podían trabajar en logística. Entonces, era ampliarles la posibilidad de que vieran que su formación les permitía trabajar en cualquier área de la compañía. La otra cosa de la que hablamos en la siguiente conversación fue sobre las industrias que había en Venezuela. Y entonces en aquel momento nosotros hablamos sobre la industria petrolera, pero también hablamos sobre la industria del hierro. Nosotros hablamos en un momento determinado de la industria automotriz, de la industria farmacéutica, de la industria de alimentos, de la industria de pinturas, de la industria de productos químicos. Y había tantas alternativas para trabajar que los ingenieros químicos podían ser realmente exitosos en cualquier parte, y no solamente en el sector petrolero como ellos pensaban. Y recuerdo otra cosa que también fue divertida. Un día invitamos a un expresidente de Maravén, un buen amigo, de verdad, a almorzar con nosotros en el grupo Corimón. Y ah, durante este almuerzo que nosotros teníamos una vez al mes con alguna persona externa, este individuo empezó a hablar sobre nosotros en la industria petrolera. Nosotros en la industria petrolera hacemos esto. Nosotros en la industria petrolera hacemos esto. Y recuerdo que cuando mi jefe le tocó hablar, él le dijo: mire, realmente nosotros estamos maravillados con lo que ustedes hacen en la industria petrolera, pero déjeme explicarle lo que hacemos los artesanos. Y este expresidente le dijo: perdón, ustedes son el grupo Corimón, ustedes son un grupo industrial importante. Él dijo: bueno, pero es que como usted solamente estuvo hablando de la industria petrolera como la única industria, lo que yo pensé es que nosotros todo lo que somos artesanos en este país. Y ese era uno de los errores graves que teníamos los empresarios en un país como Venezuela. Nosotros no sabíamos darle el peso que teníamos realmente a muchas de las industrias que teníamos. Eran industrias muy bien valoradas a nivel mundial. Aquí hablemos de la frase del día. La frase del día de hoy la escogí yo de Churchill. Y el primer ministro Churchill era muy conocido por su astucia y por su
agudeza en los comentarios. Este comentario dijo, el pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, mientras que el optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Y creo que eso nos aplica a todos. Si nosotros logramos ver en cada dificultad una oportunidad, es como cuando hablábamos antes de la experiencia que nosotros creíamos que era mala, nos puede producir una gran experiencia. Y a veces la experiencia que nosotros creíamos que era súper positiva, nos resulta ser una de las experiencias más negativas que nos pueden ocurrir en la vida. Por lo tanto, vale la pena revisar si somos optimistas o pesimistas. Hay un tema que me ha creado algún tipo de dificultades en conversaciones porque creen que lo planteo de forma conflictiva. No es cierto. Yo sí creo que yo debo presentar mis valores y mis principios desde un inicio. Y muchas veces el que tú pongas barreras o que tú pongas fronteras te permite que tú tengas más libertad en la vida. ¿Y qué es lo que nos va a permitir que tengamos más libertad? Cómo nosotros expresamos nuestras fronteras, nuestros valores, nuestros principios. Yo soy una persona que me considero muy optimista y creo que llevo la vida de una manera muy práctica. Y eso todo me lo dan tres factores. Uno es que yo creo en Dios. Yo sí creo que hay un ser superior y así como en un momento determinado en los Estados Unidos la Constitución se basa en los principios que tenían los puritanos cuando llegaron a este país y que se los atribuían a un ser superior, y ellos lo plantean así en la Constitución, de que los Estados Unidos tienen un futuro maravilloso porque vienen inspirados por un ser superior, y ese ser superior para mí hoy en día es Dios, y yo siempre he creído en Dios. Lo segundo es que yo creo en la familia. Creo que la sociedad organizada en forma de familia es uno de los obsequios, de los regalos de Dios, y que nosotros debemos fomentar y aprovechar. Y lo tercero es que yo sí creo en la sexualidad definida. Yo soy heterosexual y siempre que hago muchas veces una primera reunión, digo, yo no tengo ningún inconveniente en la práctica sexual que pueda tener cualquier otra persona, pero yo pido que la mía se respete y no que me obliguen a vivir en base a la que otros consideran que debe ser la vida de ellos. Y eso aplica tanto para la creencia en Dios como a la creencia en la familia, como la sexualidad. Y yo invito a que cada quien revise en un momento determinado con cuál de los factores se siente cómodo, y en vez de tratar de atacar a los demás que no practican su forma de ser, piensen cómo los puedo convencer de que de esta forma yo soy feliz, de esta forma yo vivo mi presente, de esta forma yo vivo mi regalo del día. Cuando la gente me pregunta cómo defino yo el éxito en la vida, yo descubrí que yo lo puedo definir de una manera muy sencilla. Y Dios me ha dado la gracia de tener 4 hijos. Todos mis hijos hoy en día considero que son mejores que yo, mejores personas que yo, tienen unos valores muy bien definidos y todos ellos están viviendo mejor que yo. Yo creo que una de las cosas que debemos nosotros analizar es cómo medimos nuestro éxito y si el éxito lo medimos para nosotros o basado en las opiniones de los demás. Por último, quisiera hablar de un tema que a mí me apasiona, que es el tema de los viajes. Y yo todavía he viajado y he tenido la oportunidad de estar en una diversidad de países. He podido compartir con culturas muy diferentes, y todas estas culturas me han permitido eh, ir creando una formación personal
que yo considero es bastante profunda y me permite filosofar sobre la vida, y es por eso que en un momento determinado decidí hacer inclusive un podcast para hablar sobre la vida, sobre el hoy, sobre el presente y cómo en un momento determinado podemos disfrutarla. Y yo recuerdo que cuando hubo una crisis muy grave en Venezuela que se llamó el Viernes Negro, yo planteé en ese momento cuatro condiciones dentro de la oficina. Una de las condiciones que yo planteé fue que no se volvía a leer el periódico en horas de oficina. Si alguien quería leer periódico, noticias, escuchar, lo que fuera, tenía que hacerlo en su tiempo libre. Pero en mi caso, yo dejé de leer prensa en el año 1983. La segunda condición que yo le puse a la gente fue que en horas de oficina no podían escuchar chismes que no fueran relacionados con el trabajo. Y los chismes normalmente no están relacionados con el trabajo. En este caso yo le decía que si alguien lo llamaba para decirle que se había oído sobre la crisis que estaba afectando a tal sector o que había en un momento determinado explotado en tal parte del país, yo le decía, ustedes tienen que decirle que están en una reunión y que si lo pueden llamar después de las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde ese rumor o ese chisme es verdad, y en ese caso deja de ser chisme y sino que hay que prepararse en la contingencia que haya que tomar con respecto a ese problema, o es mentira y era simplemente un chisme. La tercera cosa fue que todos debían practicar algún ejercicio diariamente. Podía ser caminar, podía ser jugar bowling, podía ser ir al gimnasio, podía ser jugar tenis, podía ser montar bicicleta. Cada quien tenía que escoger un ejercicio y a las 5 de la tarde salir de la oficina, porque una de las cosas que exigíamos era que la gente no se quedara trabajando hasta las 10 de la noche, sino que salieran y fueran a hacer ejercicio. Y la cuarta condición que yo le puse en ese momento fue que todos debían leer un libro, ya que un libro le permite a la gente viajar en el tiempo y en el espacio, así como lo dije anteriormente. Ese libro lo íbamos a discutir una vez al mes en un almuerzo y cada quien iba a contar qué conclusiones le trajo ese libro. Y yo personalmente invito a todos los que están escuchando el podcast que lean. Leer es maravilloso. Escuchar un podcast es muy sabroso, pero leer te permite a ti, un buen libro te permite transportarte. Yo, por ejemplo, ahorita acabo de leer una trilogía sobre el Imperio Romano de un autor español, Santiago Pontiaguillo, sobre el emperador Trajano y el que le presidió Domiciano. O sea, en verdad va desde Nerón hasta Trajano, y son 3.600 páginas que yo me las comía. Ese mismo autor escribió otro libro que se llama Roma soy yo, y fue maravilloso. Se lo presté a mi hija y cuando mi hija lo agarró me dijo que no lo podía soltar. Se lo entregó a mi yerno hasta se lo llevó para el mar y mojó todas las hojas, pero se leyó el libro completo porque no se podía despegar. Leer es apasionante. Leer te permite viajar. Yo viajé en ese momento por todos los espacios que los romanos fueron conquistando como imperio y todas las mezquindades y los éxitos por los que pasaban los emperadores. O sea, ver en un momento determinado los éxitos de un Vespasiano o de un Tito o de César o de Trajano era maravilloso, pero también ver las mezquindades de un individuo como Domiciano, Nerón o Calígula era increíble. Lo mismo pasa con otros libros que yo me he leído de Julia Navarro, como Dispara que ya yo estoy muerto, o Dime quién soy. Son libros que te transportan. En este momento me estoy leyendo dos libros. Uno es sobre la Virgen de Loreto, cómo en un momento determinado se transportó lo que era la vivencia de la vivienda de la Virgen de Nazaret a Loreto. Otro es el libro sobre la familia Borgia, que fue el Papa Alejandro VI y toda la familia que tuvo con todas las
vivencias de esa Edad Media. Y el tercer libro que estoy empezando a leer ahorita es uno que me recomendó mi hijo sobre el análisis que él hace, el autor hace sobre los ciclos que se viven cada 50 o cada 80 años en los Estados Unidos. Y leer te permite viajar en el tiempo y te permite viajar en el espacio. Y trata de tener siempre un libro a mano y empieza con libros cortos, libros novelados, libros... Yo en mi caso leo muchas historias noveladas y biografías porque me permiten disfrutarlo más y concentrarme más, pero además de que enriquecen tu vocabulario, enriquecen tu experiencia personal, te permiten ver la vida con otro criterio. Leer es maravilloso y si después lo complementa viajando por el mundo físicamente, o sea, realmente montándote en un avión y llegar a otro sitio. Yo recuerdo una vez fui a Japón y cuando fui a Kioto y la experiencia fue pero espectacular. Nadie en Japón, o muy poca gente habla inglés. Pero yo decidí que además de que yo me quedaba en un ryokan, que era lo que hoy nosotros llamamos un Airbnb o un bed and breakfast, ¿ok? Yo me quedé en un ryokan donde además dormía en el tatami, en el suelo, y las paredes eran paredes de papel de arroz. O sea, realmente eran espacios donde tú hasta sentías el que estaba en el espacio de al lado, baño común, etcétera. Y en una de esas me subí a un autobús público para ir y ver cómo la gente se comportaba dentro del autobús. Y recuerdo que subo con el mapa y todo el mapa estaba en japonés. En esa época no había Google, en esa época no había GPS. O sea, uno andaba con un mapa en la mano y cuando empecé a caminar, o sea, cuando iba avanzando por el autobús, yo quería ir hacia, por ejemplo, un templo en Kioto y no sabía cómo identificar porque todas las palabras estaban en japonés. Y se me acercó una persona y yo le enseñé en el mapa el sitio donde yo quería ir y la persona me hizo me enseñó tres, y era que tenía que esperar 3 paradas para llegar a ese sitio. Ahora, eso me permitió ver que también el japonés era, a pesar de que no hablaba inglés, y cuando uno quiere comunicarse con la gente, uno se comunica de cualquier manera. Por lo tanto, yo les digo que si pueden gastar sus vacaciones, si pueden gastar su inversión en viajar, no lo piensen 2 veces. Y no esperen para viajar el día en que se montan en el avión y pasan esa semana, esas 2 semanas o ese mes, lo que puedan pasar en ese viaje. Hagan el viaje desde el momento que lo empiezan a planificar. Incorporen a la familia, incorporen a los miembros con los que ustedes quieren discutir eso, porque van a ver cómo desde hoy empiezan a vivir ese viaje. Y recuerden que vivir hoy es un regalo. Vivir el presente es un regalo. Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.